Aquí en Roma estos días sin duda alguna han sido interesantes. Lo que se ha vivido en las calles es un desborde de curiosidad por un proceso que algunos han vivido varias veces en su vida, porque evidentemente una cosa es vivirlo viéndolo en un video y otra cosa es vivirlo viviendo estando en la ciudad en la que se desarrollan los hechos. Lo que pensaba la gente en las calles de Roma, lo que pensaban los citadinos, lo que pensaban los religiosos, lo que pensaban los visitantes, lo que creían los periodistas, lo que se imaginaban los feligreses que viajaron para ver si se asomaba en ese balcón después de la Habemus Papam un rostro conocido. Todo eso quedó casi disuelto cuando se dio la voz, salió el humo blanco, sonaron las campanas y el nombre de un cardenal poco conocido para el común de los católicos terminó sirviendo la mesa para que pudiésemos hacer un interesante análisis sobre lo que ocurrió con la elección del nuevo Papa. Habemus Papam. Robert Francis Prevost es el nuevo líder de la Iglesia Católica Apostólica Romana. De 69 años, nacido en Estados Unidos y también con nacionalidad peruana desde 2015, Prevost llevará su papado bajo el nombre de León XIV. León XIV, un papa que nacido como el cardenal Prevost, siendo el cardenal Prevost, se había mencionado en el programa que hicimos a propósito del tema el día de ayer como uno de los cardenales que se mencionaba en la prensa italiana como un cardenal mediador, pero a pesar de eso no figuraba como uno de los favoritos. Para hablar de lo que esto significa, este especial de hoy de Fuera de Orden, desde Roma, Habemus Papam. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Donde quiera que esté, donde quiera que se encuentren, no lo olviden. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Te robarán Roma y el Coliseo, hasta el Coliseo te van a robar. Te partirán la pierna para venderte la muleta, te expropiarán la muleta, se burlarán de ti y le echarán la culpa de la expropiación de la muleta al Papa, al Opus Dei, a los jesuitas, al camino neocatecumenal, a las monjas, al colegio cardenalicio, al cónclave, a Meloni, a Trump. A todo el mundo le van a echar la culpa, menos, o sea, nunca van a reconocer su culpa. Te robarán la ceniza y el cenicero, las flores y el florero, la vela y el velorio, la iglesia y el sacerdote, el incenciario, las imágenes de la iglesia, se robarán la limosna, la forma de caminar, las ganas de vivir y hasta el agua de los floreros. Y si no te gustó, es porque muy probablemente tienes dentro de ti no a un buen cristiano, sino a una oscura y espantosa sabandija que debería vivir muy pronto el apocalipsis. Fuera de aquí, sabandija. Fuera de aquí, sabandija. Fuera de aquí, sabandija. Fuera de aquí, sabandija. Para todos los demás, bienvenidos. Miren dónde estoy. Estoy en esta maravillosa terraza. El tema del... No empiecen, que no se oye, porque no, tampoco es que voy a gritar aquí para alborotar a todo el mundo. Les agradezco muchísimo a todos quienes han seguido estos programas especiales que he hecho desde aquí de la ciudad de Roma y que me encuentro sinceramente muy feliz de haber logrado hacerlo. Tengo por supuesto el orgullo adicional de haber logrado estar y llegar relámpago a esta hermosa ciudad eterna el mismo día en que se realiza la elección. Es decir, un día más y no llego. Un día más y no llego. Me pasa como a David Placer. No lo lograste. El humo de la fumata llegó primero que el tuyo. Mentira, David. Un gran abrazo, David. Pero, en todo caso, es importante decirlo y hacerlo saber. No hay una... A ver, que hay aquí. Aquí estamos. Aquí. No hay un hecho histórico que uno haya visto y que le haya emocionado por televisión en el que uno no quisiera estar. Por ejemplo, la toma de posesión de un presidente.
la coronación de un monarca, la elección de un papa. Ese tipo de cosas son eventos históricos que uno quiere vivir, que uno quiere ver. Yo llegué acá a la ciudad de Roma el día 8 en la mañana a primera hora y agarré mis peroles, dejé todo en el sitio acá donde me estoy quedando y monitoreando permanentemente con esta persona que Dios ha puesto en nuestro camino para ayudarnos a hacer tanto trabajo bueno. Quiero extenderle mi agradecimiento a Jovel Álvarez, porque Jovel, además de buen amigo y extraordinaria persona, es un gran profesional para estas cosas de calle, en la cual yo quizás no soy tan avesado, pero además de eso es un especialista en el tema de la iglesia. Y bueno, o sea, me ayudó a llegar a tiempo, porque entonces tenía que llegar, buscar la credencial. Debo reiterar mi agradecimiento a la gente del diario El Nacional, en especial a su director Miguel Enrique Otero, por haberme permitido obtener una credencial para poder estar en el sitio de los acontecimientos donde correspondía a la prensa, en la sala de prensa y todo lo demás. Y por supuesto que eso me enorgullece. Además de eso tengo que decirle, El Nacional fue el primer medio donde a mí se me publicó un artículo. En la sección Nueva Firma. Estaba yo todavía en la universidad estudiando mi pregrado. Y eso yo nunca lo voy a olvidar, y le agradezco mucho a la gente del Nacional por haberme permitido esta credencial y haber hecho este trabajo. Y voy a escribir una crónica para El Nacional sobre estos días. Es interesante que lo que se vivió aquí, tengo que decirles, por supuesto tendré muchos días para contarles, que había un ánimo en la calle bien interesante. Para empezar, los italianos, o por lo menos los romanos, la gente en Roma estaba con Pietro Parolin. Donde tú llegabas, te veían la credencial de prensa, y entonces te decía, cónclave, habemos papa hoy. Parolini. Te lo decían los romanos aquí en los restaurantes, en la cosa y tal. ¿Okay? La prensa se hacía un poquito eco de eso también, porque Parolini era conocido para quienes cubren aquí, porque Parolini es el secretario de Estado. Y el otro favorito, que tenía además equipo de campaña en la calle, haciéndose sentir, una cosa, esto parecía casi como una final de un mundial de fútbol, era el cardenal filipino, este señor Tagle, porque había un poco de filipinos en las calles de Roma con la bandera de Filipinas, y entonces alrededor de la plaza se ponían con la bandera y gritaban Philippines, Tagle, como si, una cosa de verdad de otro mundo era eso. Y yo decía, bueno, entonces eso, tengo que decirles que cuando se da el nombramiento, cuando se dice quién es, yo no grabé eso, porque a mí me gusta más ver el momento que está grabando, y yo quería vivir el asunto. Sale la fumata, y lo primero que hay que decir es que quienes estábamos en la plaza no podíamos saber si el humo era blanco o era negro, porque el solazo que estaba pegando era tal, amigo mío, que era imposible darse cuenta. Todo el mundo gritaba, decía, entonces los que estaban alrededor decían, ¿es blanco o es negro? ¿Es blanco o es negro? ¿Es blanco o es negro? Nadie sabía. Entonces sí, salió el humo, entonces, bueno, la gente empezó como a desear, vamos a desear que sea blanco, porque se veía en realidad blanco. Ay, sí, pero el sol era intenso, amigo, eran casi las 6 de la tarde, lo más reverberante del sol. Luego ocurre que se da era lo que había que esperar. Bueno, si el humo es blanco, pensaba yo, me lo había dicho ya Jovel, y gracias a Jovel de nuevo por haberme dado estos datos, si el humo es blanco hay que esperar las campanas, porque a veces no se ve. En efecto, sonaron las campanas, cuando sonaron las campanas, bueno, ahí sí reventó la plaza. Ok, ya vemos, papá. Cuando sale el vocero del colegio cardenalicio a decir quién era el cardenal, hubo como un silencio, como un gesto de sorpresa. Yo estaba rodeado de muchos sacerdotes, muchos religiosos y mucha gente de congregaciones, inclusive había unas paraguayas ahí alrededor escandalosísimas, estaban muy emocionadas. Oye, qué emocionadas estaban. Y decía, pero, ¿quién? O sea, nadie agarró el nombre. Cuando dijeron León XIV, sí, bueno, León XIV tal. Recuerdo que habían unos jesuitas cerca de mí que cuando escucharon León XIV pegaron un grito.
No sabían quién era el cardenal, pero cuando escucharon el León XIV pegaron un grito. ¿Y por qué pegaron un grito cuando estos jesuitas, con lo del León XIV? Normalmente, cuando un papa, nuevo papa, asume su cargo, una de las cosas que hace es, uno de los símbolos que hace, son varios, ¿no? El primer símbolo es el nombre que escoge, porque en el nombre que escoge hay un evento o un hecho que simboliza el vínculo que tiene este papa con la historia de esa persona a la cual evoca. Por ejemplo, Juan Pablo II se puso el nombre Juan Pablo II porque Juan Pablo I había durado 33 días en el cargo. Y en homenaje a él se puso el nombre de Juan Pablo II. Benedicto XVI quería hacer un homenaje a Benedicto XV. Francisco se puso Francisco por San Francisco de Asís. Y León XIV se pone León XIV quizás evocando a León XIII. Y aquí mucha gente dirá, bueno, yo no sé quién es León XIII, por supuesto, siglo XIX. Pero atención con esto. León XIII es sumamente importante para la participación de la Iglesia Católica en el hecho político, puesto que la famosa encíclica Rerum Novarum de el Papa León XIII es la que hace el llamado a los católicos a involucrarse en el hecho político con la presencia católica en su mente. Y es de allí donde nace la doctrina social de la Iglesia Católica, que termina haciendo o creando la mayoría de los partidos demócratas cristianos y socialcristianos del mundo. Entonces, cuando este hombre asume el nombre de León XIV, evocando el legado de León XIII, evidentemente estamos entonces en vista de algo que simbólicamente tendrá que revisarse. Además de eso, en su discurso, y creo que eso es interesante, lo voy a comentar después, en su discurso hizo referencia al tema sinodal, es decir, a la búsqueda de consensos entre los obispos para que la voz del Papa no sea la voz del sumo pontífice, sino la voz del obispado. Eso tiene cierto sentido. Bueno, amigos míos, yo lo que les digo es que en medio de todas estas cosas, bueno, el día de hoy, que tenemos aquí este teclado que me tiene, el día de hoy, recuerden que, bueno, el tema de la política, ¿no? Yo he hablado de eso en mi libro, Una mesa de tres patas. Recuérdense que Venezuela es uno de los países de Hispanoamérica principales plazas de la democracia cristiana, puesto que uno de los ideólogos internacionales de la democracia cristiana es Rafael Caldera, autor del libro Especificidad de la democracia cristiana. Uno de los partidos demócratas cristianos o socialcristianos más fuertes en Hispanoamérica fue el Partido Socialcristiano Copey, por eso Caput, así como lo fue el partido, la Democracia Cristiana Chilena, que todavía anda por allí, y el Partido Popular Cristiano del Perú. Fueron los tres sitios donde con más fuerza la doctrina social de la Iglesia a través de los movimientos demócratas cristianos actuaron. En Una mesa de tres patas, mi libro, hablo de cómo eso se descompuso y de cómo se convirtió todo en un gran desastre. Una mesa de tres patas, usted cuenta con la politiquería venezolana. Mira, y le tengo que decir una cosa, hay que derrotar, derrotemos al Capitán Gorgojo, la guerra de las arepas. Síguelos en Instagram, @de Arepa Masterchef, @de Arepa Masterchef. Es un juego de mesa extraordinario para enseñarle a tus hijos y enseñarle a quien no sepa lo que es una arepa, cómo preparar una arepa de una forma didáctica para que en medio de todo eso aprendas historia, aprendas gastronomía y derrotes al Capitán Gorgojo. La guerra de las arepas. Cómpralo ya. Y recuerda que, bueno, mira, hay que decirle al Papa, estimado Papa León XIV, cómprese una póliza, ¿sabes? El mejor momento para comprarse una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado Juan Pablo I, demasiado Benedicto XVI, demasiado Francisco, es decir, demasiado tarde. Pólizas de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos, pólizas de seguro de viaje donde quiera que estés y a donde quiera que vayas. Si vas a viajar como el Papa, cómprate una póliza para que no tengas problemas. Y para quienes quieren asegurar su patrimonio en los Estados Unidos, para que ese patrimonio grande, mediano o pequeño quede en manos de tus herederos y no de una corte sucesoral, habla ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Yo te digo una cosa, mira, aquí en medio de todo esto, lo interesante es cómo, aquí tengo que moverme para acá, a ver, aquí estamos, eso. Que
¿De dónde salió este papa? ¿Quién es? ¿Qué posee dentro de su historia? Un interesante reportaje hecho por este joven venezolano, periodista venezolano que se encuentra en la BBC de Londres, en español, nos hizo esta interesante semblanza que creo que es bien completa y vale la pena revisarla. Atención. Nacido el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, Prevost es descendiente de inmigrantes europeos. Su padre, Luis Prevost, tiene orígenes franceses e italianos, y su madre, Mildred Martínez, es de ascendencia española. Su primer título universitario fue una licenciatura en matemáticas que obtuvo en 1977 en la Universidad de Villanova, en Pensilvania, Estados Unidos, aunque ese mismo año también ingresó al Seminario de la Orden de San Agustín. Luego recibió formación en la Unión Teológica Católica de Chicago y con 27 años fue enviado a Roma para continuar su formación en Derecho Canónico. Fue en la capital italiana donde se ordenó sacerdote en 1982. 2 años después fue enviado a la misión agustiniana de Chulucanas, en Perú, el país donde desarrolló gran parte de su actividad religiosa y del que incluso obtuvo la nacionalidad. Prevost, ahora León XIV, desempeñó múltiples roles en la Iglesia Católica peruana. Fue párroco, docente de seminario, prefecto de estudios, juez eclesiástico y miembro del Consejo Consultivo de la Diócesis de Trujillo, además de encabezar el seminario agustino en esa ciudad durante una década. Y en 2015 el Papa Francisco lo nombró obispo de Chiclayo, en el norte de Perú, un cargo que ejerció hasta 2023, cuando el pontífice lo llamó a cumplir funciones en Roma como prefecto del dicasterio para los obispos, que es el ministerio del Vaticano que elige a los obispos de la Iglesia en el mundo y es el cargo por el que participó en los últimos viajes apostólicos del Papa Francisco. También fue nombrado al mismo tiempo presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Finalmente, en 2023, el Papa Francisco lo nombró cardenal. Tras ser electo Papa, en su primer discurso ante aproximadamente 40.000 personas congregadas en la Plaza de San Pedro, dedicó varias palabras a su antecesor, lo que indica una posible continuidad de la visión del difunto Jorge Bergoglio sobre el papel de la Iglesia. En temas clave, algunas de sus posturas son conocidas. En sitios especializados sobre la Iglesia Católica se dice que comparte la visión de Francisco sobre el medio ambiente, la ayuda a los pobres y a los migrantes. De hecho, siendo cardenal, ha compartido en su cuenta de la red social X comentarios que critican la política de deportaciones del gobierno de Donald Trump. También apoyó que los católicos divorciados reciban la Sagrada Comunión y aunque se mostraba menos favorable hacia el colectivo LGBTI, mostró apoyo a la bendición de parejas homosexuales que aprobó Francisco en 2023, lo que no significaba equipararse con el matrimonio ni aprobar una unión. También ha enfrentado duras controversias con respecto a los abusos sexuales por parte de clérigos, según reseña el College of Cardinal Reports, un equipo independiente de periodistas católicos que publica información especializada de la Iglesia. Según esta organización, Prevost afronta acusaciones de no haber investigado adecuadamente algunos casos de abuso sexual que implican a miembros de la Iglesia. El caso en cuestión, que también es citado por el diario The New York Times, hace referencia a la denuncia de una mujer de Chiclayo, en Perú, donde Prevost fue obispo, quien dijo haber sido abusada junto a otras 2 mujeres por 2 sacerdotes cuando eran niñas y acusó a Prevost de haber manejado con negligencia la investigación y de no impedir que uno de estos sacerdotes celebrara misas. La diócesis de Chiclayo ha negado rotundamente los señalamientos contra Prevost y afirmó que él siguió los procedimientos adecuados. Incluso sostiene que atendió personalmente a las víctimas y las animó a presentar una denuncia penal. Prevost abrió una investigación por este caso que el Vaticano cerró, pero luego fue reabierta. Y es precisamente el tratamiento de los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica uno de los principales desafíos que León XIV deberá manejar durante su papado, a lo que también se suma la caída de fieles católicos en el mundo, que el Papa Francisco no pudo contener, y a las presiones de algunos sectores por mayores reformas en la Iglesia, en aspectos como el celibato y la inclusión de las mujeres. Su llegada ocurre además en un momento en el que el mundo enfrenta múltiples desafíos geopolíticos, incluyendo el conflicto en Gaza y la extendida guerra en Ucrania. Y aunque es estadounidense, su conexión con América Latina también representa una continuidad en el enfoque que tendrá la Iglesia hacia la región, donde se agrupa aproximadamente más del 40% de todos los católicos del mundo. Mira, bueno, ya están viendo, ¿no?, por dónde va esto y todo lo que se puede decir sobre esta situación. El tema de los escándalos de violaciones de niños en la Iglesia Católica se ha llevado
el respeto que tenemos los feligreses católicos hacia la iglesia desde finales del papado de Juan Pablo II, cuando empezaron y estallaron los escándalos, y dichos escándalos empezaron a ser ostensiblemente ocultados por el alto clero. Siendo, por cierto, el más espantoso de esos durante la época del papado de Juan Pablo II, que ya estaba muy mayor y ya prácticamente no lo lograba, fue con el caso del este señor Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. Esa sabandija tenía una multitud, aquí como verán, el tráfico de Roma es como es. CBC Legionario de Cristo. El tema de la denuncia que había contra Maciel era una cosa horrorosa. El señor tenía hasta una doble vida, tenía un matrimonio, tenía unos hijos, tenía unas acusaciones que eran, además de malversación, de todo lo demás, era una sabandija completa que, como era de los más queridos por el Papa Juan Pablo II, protegido del papado, pues al señor no le hicieron nada. Cuando se muere el Papa Juan Pablo II, el hombre que le tenía la vista puesta era el cardenal Ratzinger. Y en lo que se murió Juan Pablo II, Ratzinger se fue para México y lo destituyó. O sea, listo, fuera de aquí, sabandija. Pero Ratzinger no pudo con el tema tampoco, porque parece ser que el escándalo es demasiado profundo. Se vendría abajo medio obispado que lamentablemente se negó a actuar con contundencia en estos casos. No lo pudo hacer Francisco, que llegó con la herida abierta y sangrante, y lamentablemente tampoco pudo con el asunto. Y ahora viene este señor, que bueno, que mira tú las acusaciones que hay a su alrededor. Ya no se trata de que se le acusa de tener obispos que protegían a violadores, sino que se trata de un obispo que es acusado de no haber hecho nada para detener esto. Es decir, estamos hablando de una situación bien complicada. Una situación bien complicada que de alguna manera nos lleva a pensar que lamentablemente lo que se está viviendo en la iglesia va a tener un desarrollo largo. Va a tener un desarrollo largo. Porque los que somos católicos, ¿cómo no? Uno es católico. Uno se crió en la cultura católica y lo conecta a uno con su país, con sus tradiciones, con sus padres, con sus abuelos. Pero amigos, nosotros no podemos tener unas sabandijas violadores y delincuentes con una sotana puesta. Aquí necesitamos una iglesia que se desinfecte de esos delincuentes. Y ojalá en esta ocasión lo podamos ver con este Papa, que lo que haya hecho, porque si él dice, ¿no? Que esto es interesante. Este es legionario de Cristo también, este coño madre. Termine de pasar legionario. Ah, que esto es increíble, ¿no? Es que este es un legionario de Cristo, segurito. O un jesuita, ¿verdad? Un jesuita. ¿Qué es lo que ocurre, amigo? Mira. Ocurre que vamos a suponer, ¿no?, que el Papa haya hecho mal en su paso por la diócesis de Chiclayo o por el obispado y haya cometido errores y que él haya pasado el caso al papado y en el Vaticano lo hayan cerrado. Bueno, ahorita, y que él diga, no fue mi culpa porque yo pasé el caso y fue en el Vaticano donde lo cerraron. Bueno, ahora que el Papa lo puede reabrir. Y ya. Y se acabó el chisme. Quisiéramos, no, el grave problema que hay con este tema, amigos, es que no hemos visto un gesto de fuerza, ¿vale?, desde el papado, que diga, mira, a este obispo me lo joden. O sea, no hemos visto eso. O sea, no hemos visto a un papa entrando como Jesús de Nazaret, dicen las escrituras, como Jesús de Nazaret, con el látigo a sacar los mercaderes del templo. Necesitamos un papa que entre, bueno, con un látigo y con una peinilla y saque a los violadores del templo. O sea, lo agradecería el mundo entero, lo agradecerían la feligresía católica y lo agradecerían sobre todo las víctimas. Oye, por favor. Una de las cosas que agradeceríamos muchísimo es que podamos ir a Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Si ya saliste del descanso por
de vacaciones y todo aquello, o estás por salir y quieres organizar un viaje que no se te olvide. Hablemos de Escocia en castellano, organiza tu viaje a Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano, la opción para conocer una tierra hermosa y que sea un viaje cargado de experiencias bonitas. En Y España hay cosas que estar solo con un todas buen las abogado leyes. puede Recuerda que resolver. tener tu estatus migratorio Hispanidad, no se lo puede dejar en abogados y manos a cualquier asesores lo persona. saben y Tiene por que eso están ser allí una para representación representarte legal que en te toda ayude España. a llevar adelante Hispanidad, el abogados y cumplimiento de la asesores, ley lleva tu en caso de asilo de España. forma responsable y La gente atenta de de principio a Hispanidad, fin, abogados y con un asesores, comprobable sigue récord exitoso teniendo en como sus el principal representaciones. bufete en materia de Hispanidad, extranjería en abogados y asesores, España. te representa además en Hispanidad, materia abogados y laboral, asesores en penal España y te con acompaña toda la en de la todo. ley. Tengo que decirte algo con respecto a la oportunidad que tienes de convertirte no en empleado. Esto no es para buscar trabajo. La gente de Easy Tax to Go, que son el equipo campeón en materia de administración, o mejor dicho, de organización de tus finanzas para tu declaración de impuestos, no están ofreciendo un trabajo, están ofreciéndote la oportunidad de estar bajo su paraguas con tu negocio propio. Es decir, no vas a ser empleado de ellos, vas a tener tu propio negocio como preparador de impuestos. Ellos te van a dar la formación, te van a poner bajo su paraguas y tú por tu cuenta, en sociedad con ellos, no como una franquicia, sino como una sociedad, vas a lograr tener lo que se requiere en materia de formación, en materia de impuestos en los Estados Unidos. Tienes que estar en los Estados Unidos, atención con eso, tienes que estar en los Estados Unidos. Y por supuesto, tienes que tener todas tus cosas en orden para que la gente de Easy Tax to Go te dé la formación en la materia de impuestos y puedas estar bajo ese paraguas haciendo el trabajo por tu cuenta como preparador de impuestos con tu negocio propio, bajo el paraguas del nombre y del prestigio de Easy Tax to Go, con su analista estrella Merángel Lanten y el muchacho de la película, Leonardo García. Y a todas estas, cuando nosotros vemos esas cosas que se construyen en sitios como estos, dicen que Roma no se construyó en un día, la Florida tampoco, pero si llaman a César lo que es del César. Ah, ¿cómo te gusta? Ah, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó? Quedó maravilloso. Lancor Construction Services es el equipo campeón en materia de construcción en la Florida. Comunícate con el amigo César para que entiendas que no se trata solamente de tener criterio estético, se trata también de tener criterio de respeto a la norma, porque a veces se construyen cosas que no deberían y terminan ocurriendo cositas. Recuérdalo, en la Florida el equipo campeón de la construcción, Lancor Construction Services. Y mira, yo escuchaba, fíjate tú lo que hizo el Papa, ¿no? Lo voy a comentar con Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. El Papa hizo algo muy interesante. Había una especie de desconcierto cuando se mencionó su nombre, ¿no? Porque la gente decía, lo que decía la gente, ¿y ese qué es? ¿Y ese quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Era lo que decían. ¿Quién es? ¿Quién es? Decía todo el mundo. Y él sale, habla en perfecto italiano, manifiesta lo que considera, y cuando conecta con la gente y enciende de nuevo, cuando se comunica en español, cuando habla en español, cuando le dice a la gente, mi diócesis de Chiclayo en Perú, en ese momento, la mayoría de la gente que estaba allí eran hispanohablantes, estaba lleno de hispanohablantes, de todos los países hispanos, españoles y además lusoparlantes, mucho brasileño y mucho portugués. Cuando él habló en español hubo como una reconexión, porque la gente sintió, este hombre habla español, este hombre es hispano. Esa fue una herramienta eficiente de comunicación efectiva. Herramientas como esas son las que tú necesitas tener y que te las puede brindar tu coach de comunicación Eduardo Villegas para que todos esos retos que tienes en materia de comunicación los puedas afrontar, y en materia de ventas, en materia de gerencia, en materia de posicionamiento de tu marca, tengas las palabras adecuadas en el momento adecuado, amigos míos. ¿Qué más me queda a mí por decirle a ustedes? Ah, no, pero cuidado. Porque mira, te voy a decir una cosa, yo creo que el ceviche como que hace cosas muy buenas, porque el señor tiene 70 años, pero está muy bien conservado, lo vi muy bien. Y lúcido. Ojalá sirva todo eso para algo, pero en todo caso, entiende que si tienes algunos retoquecitos que hacer por allí, mira. El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Habla ya con el doctor Ricardo Pérez lo relacionado al medicamento Ozempic, el semaglutide, para el manejo de la pérdida de peso. Es necesario tener una guía médica y el doctor Ricardo Pérez está allí para hacerlo junto a ti. ¿Y qué más tengo yo que decir aquí? Yo creo que más nada, ¿verdad? A ver.
Ah, no, La tengo que dictadura decirte ha que caído. Cuando caiga Ahora el chavismo, Venezuela tienen que caer debe las cárceles volver también. a levantarse. Asalto a la Asalto cárcel. La a novela la de cárcel. Marcelo Crobato, donde las instituciones deben ser reconstruidas desde los... O habla él o hablo yo, ¿verdad? Cuando caiga el régimen tiene que caer la cárcel. Las cárceles también. Asalto a la cárcel de Marcelo Crobato es la novela donde él nos fabula sobre ese momento en el que el régimen chavista ya no esté, pero nos queden los planes en las cárceles. ¿Qué vamos a hacer? Asalto a la cárcel, porque hay que tomar el control. Mira, por supuesto la prensa se moviliza rápido, ¿no? Y hace muy buen trabajo. Una de las cosas que se logró aquí fue buscar a la familia del cardenal Prevost y consiguieron a su hermano allá en Chicago. Mira lo que nos contó. It's too unreal. I haven't had time to think about it yet because this is what it's been since it was announced. The phone calls, the texts, the emails, the iPad stuff. So it's been nonstop. So really, I haven't had a moment to think about it. But it's totally unreal, totally surreal. And it's a tremendous, tremendous thing to take in, but it's something to be very proud of. En Chicago. El hombre todavía no lo ha asimilado, es su hermano. Hay un video que ha rodado profusamente desde el momento en que se elige al Papa León XIV y es este mensaje que él había enviado hace creo que un año a la feligresía católica venezolana a propósito de celebrarse un año más de la aparición de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. El mensaje creo que es interesante porque nos deja ver que está al tanto, además, de lo que significa el drama venezolano actual. Muy buenos días, soy Monseñor Roberto Prevost, prefecto del Dicasterio para los Obispos, aquí con muchos nuevos obispos de todo el mundo que están participando en un curso que nos ayuda a todos a promover la comunión, la participación en la Iglesia, la colegialidad entre los obispos. Y me da mucho gusto aquí con Monseñor Osvaldo de poder saludar a ustedes en la diócesis de Guarane, en Venezuela, en la fiesta de la patrona de toda Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto. Pues me alegro mucho poder participar con este video, este breve saludo, asegurando a todos ustedes de mis oraciones, especialmente en tiempos no tan fáciles, que el Señor les llene de esperanza y que nuestro Señor les acompañe siempre con su modelo de amor, de servicio, de hospitalidad. Felicidades a todos ustedes. Bonito mensaje comprensivo de lo que se vive en Venezuela, porque si queríamos a alguien que comprendiera lo que ocurre en Venezuela, creo que el nuevo Papa León XIV, al haber estado en Perú durante tanto tiempo y ser peruano además nacionalizado y ser además hijo de migrantes con comprensión del hecho, seguramente está muy claro de lo que está ocurriendo en Venezuela porque debe haber tenido contacto con el más del 1.800.000 venezolanos que viven en Perú. Eso, por supuesto, si bien Venezuela no es el centro del mundo, en el caso de Hispanoamérica, Venezuela es uno de los casos más delicados. Recuerden que el Papa Francisco recibió a Maduro. El Papa Francisco fue a Cuba, se abrazó con Raúl Castro y con Fidel Castro. No tuvo empacho en reunirse con los peores dictadores del mundo. Y nos quedamos los católicos que combatimos esos regímenes esperando a un Papa más solidario con lo que significaba la lucha por la democracia y la libertad. Ojalá con León XIV no veamos a otro Francisco haciendo silencio. Ojalá con León XIV, así como dice la Biblia que Jesús de Nazaret sacó con un látigo a los mercaderes del templo, ojalá León XIV con un látigo, con una peinilla o con una sentencia saque a los violadores de la iglesia. Ojalá podamos decir en un futuro que la Iglesia Católica quedó desinfectada del mal, porque si siguen infectados con el horrible mal de violadores con sotana, para nada va a servir elegir 50 papas que hablen de cambio y que hablen de consenso o sinodal y que hablen de paz. Porque la paz comienza en ese momento en el que una persona, siendo religioso, confía
en su pastor, confía en su presbítero, confía en su vicario, confía en su sacerdote. Y si usted desconfía del hombre que lleva la sotana porque siente que detrás de esa sotana lo que hay es un monstruo y un depredador sexual, la iglesia no va a ir para ninguna parte, amigo mío. No va a ir para ninguna parte. Bueno, sí. Hay una parte para donde puede ir. Se pueden ir a visitar a Chávez. Es para donde se pueden ir. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está